Estamos en la previa del partidazo del domingo a las 6 en el Narcís Sala. Es Sant Andreu Hospitalet. Tenemos al teléfono al míster Andreuen, como es Mikel Azparren, al que saludamos. Mikel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Lo he definido perfectamente, ¿no? Partidazo. Yo creo que reúne todos los ingredientes para convertirse en un partidazo y o lo puede dejar todo en el aire o decidido si gana uno u otro, o si empatan, pues bueno, también todo en el aire, porque aún quedarán esas 2 jornadas, veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Hombre, sabemos sobre todo que nosotros, que aún está por confirmarse y por hacerse lo que tanto estamos buscando con todo el trabajo del año, que es hacer playoff, pero lógicamente una vez el español, este super español que ha hecho historia, que ya es campeón, pues bueno, a falta de 3 jornadas que 2 equipos peleen por hacerse con la segunda posición, pues bueno, tiene todos los ingredientes para ser un partidazo. Uno mira el calendario cuando se sortea y ve falta de 3 jornadas un Sant Andreu Hospitalet, o puede ser decisivo, pero es que la competición ha querido o ha tenido el capricho de que así lo sea, y más que decisivo, bueno, ya lo hemos hablado antes, que el que gane pues tendrá mucho hecho. Sí, al final sabemos que Hospitalet y Sant Andreu en un inicio de año, pues bueno, pueden ser candidatos a querer estar arriba, pero también lo son otros muchos este año. No hay que descartar a los equipos que partían este año como Prat, Europa, Tarrasa, Vilafranca y tantos que no podemos olvidarnos dentro de filiales como Poblasco. También creo que es un candidato fuerte y así lo demuestra. Lo que sí, pues bueno, hay que estar satisfechos y valorar el trabajo, pues en este caso que está haciendo el Hospi y el Sant Andreu para llegar a esta jornada como segundos y terceros, con todas las opciones abiertas para quedar segundos. Pero insisto en que nosotros valoramos y mucho ese trabajo y nos hace ser optimistas de cara para seguir, pero sobre todo a nosotros que estamos 3 puntos abajo, pues nos queda certificar el playoff y nos queda seguir peleando por esa segunda posición. Pero bueno, sabemos que es un partido muy complicado, pero a su vez nos motiva y nos resulta muy atractivo. Un Sant Andreu que ha ido claramente esta liga de menos a más, y ahora no sé, tú lo podrás definir mejor, no sé si está en el mejor momento de la temporada. Bueno, yo creo que el de menos a más sí que es verdad que a nivel de resultados al inicio pues nos costó un poco más, y sobre todo ese sabor agridulce que nos dejaba que en casa no estábamos sacando tantos puntos como nos gustaría ante nuestra gente. Pero bueno, yo creo que pronto en el primer tercio de liga yo creo que el equipo cogió una línea competitiva, una línea en la que pues todos los partidos, pues haciendo lo mejor o haciendo lo peor, competía, todos los partidos pues era un equipo muy difícil para el rival, y que bueno, pues que hemos perdido pocos partidos, no sé si hemos llegado a 20 porterías a 0. La verdad que son unos números que, bueno, que nos resultan atractivos, y sobre todo, pues, bueno, que sean consecuencia de un trabajo, pues a uno le satisface, pero bueno, el talento de los jugadores es lo que muchas veces marca esta línea, el querer de los jugadores es lo que te hace ser, el mantener esta regularidad, y esa regularidad competitiva es la que nos hace ser optimistas. Insisto, como he dicho antes, pues bueno, aún nos queda certificar todo este trabajo, pero ese trabajo que viene atrás pues son unos cimientos sólidos en cuanto a confianza hablando. Como bien comentas, y números en mano, se ve que el Sant Andreu es un equipo muy difícil de ganar. También os cuesta ganar porque sois el equipo que más empates lleva en la categoría, pero bueno, esos puntos que no habéis cedido, pero que sí que habéis conseguido empatando, os han permitido llegar a esta jornada con esas opciones de que si ganáis, por lo menos momentáneamente os colocáis segundos. Sí, eso es. Al final, bueno, hemos ganado en campos muy complicados, en diferentes perfiles y contextos de nivel de campo pequeño y encharcado, de campo grande, y bueno, pues un poco de contra todos los perfiles fuera de casa, pues hemos competido muy fuerte. Esta vez pues nos toca en casa, y insisto en que los empates, sí que ha habido empates que nos han dejado un sabor dulce porque el equipo ha peleado, porque recuerdo partidos como el del Prat que perdíamos 0-2, que empatamos a 2. El otro día en Prat pues también vamos perdiendo 0-1 y empatamos. Eso para mí demuestra una solidez competitiva y un carácter importante. Pero sí que es verdad que nos hubiese gustado que algún empate en casa que no ha sido con un sabor dulce, pues que se hubiese transformado en victoria. Pero bueno, al final, a día de hoy, todo el mundo tiene que hacer balance, y no hay balance más frío y más real que la clasificación. En la primera vuelta conseguiste llevaros los 3 puntos de Hospitalet en un partido muy igualado que se decidió en el último suspiro, en la última jugada prácticamente. ¿Te esperas un partido ahora igual de igualado entre los dos equipos? Bueno, yo creo que por nivel y por momento tiene toda la pinta de que puede ser igualado, pero lógicamente cada equipo trabajaremos para llevarnos el juego a nuestro terreno, y sí que es verdad que bueno, que
que respetamos y muchísimo al OSPI y conocemos un poco pues ya como ellos nos conocerán a nosotros, pues sus fortalezas y las áreas en las que podríamos nosotros salir beneficiados. Nosotros intentaremos ser nosotros mismos, marcar el ritmo del partido, sea desde el balón o sea desde el momento de juego que sea, y a partir de ahí, pues bueno, lo que sí que tenemos muy claro que creemos que es una de las plantillas más completas, una de las plantillas con más talento que hay en la categoría, sin contar al español, que creo que juega este año otra cosa. Y entonces pues también somos conscientes que cuando dominas al OSPI tienen peligro, cuando el OSPI domina pues aún tiene más. Entonces sabemos que ese talento a veces no necesitan jugar bien para ganar, pero que si juegan bien estarán más cerca de ganar. Entonces pues bueno, nosotros nos centraremos en nosotros mismos, pero conociendo y respetando mucho al OSPI. Un OSPI que ha enlazado unos cuantos partidos sin perder, le falta un punto para asegurarse matemáticamente el playoff, un punto le puede valer para conservar esa segunda plaza y tenerlo muy de cara. Es un equipo que siempre sale a ganar, que quiere ser protagonista de los partidos, pero ¿crees que ese hecho puede condicionar un poco, sobre todo cuando esté avanzado el partido, que sabiendo o en la cabeza que ese punto ya les vale? Bueno, más que lanzado el partido, pues bueno, tenemos que ver un poco pues el plan estratégico que traen, tenemos que ver la alineación que traen, si refuerzan perfiles hacia más defensivo, hacia más ofensivo, si mantienen la idea que han tenido en las últimas semanas o no, porque sí que es verdad que ha habido fases en las que han cambiado de estructuras, fases en las que no se encontraban del todo regulares a nivel competitivo, pero sí que en esta recta final pues están siendo muy fuertes y yo no sé si ellos les valdrá o no el especular con que el empate es bueno, yo no lo sé, veremos la alineación, veremos cómo se desarrolla el partido, pero estoy convencido que ellos al final acabarán también buscando el partido, sea desde la idea que sea. En cambio, San Andreu ninguna duda, solo le valen los 3 puntos. Sí, ninguna duda, porque al final nosotros siempre buscamos ganar, más en nuestro campo, más cuando aún no tenemos certificado para nada el playoff y más cuando la ilusión y la motivación de si lo hacemos este domingo sería ponernos segundos. Lo que sí que tengo muy claro es pues que si todo el año hemos sido un equipo ordenado, si todo el año hemos sido un equipo difícil, si todo el año hemos sido un equipo intenso, no vamos a variar porque eso nos ha hecho llegar a donde estamos. Pero insisto en que por supuesto vamos a salir a por la victoria, eso no hay ninguna duda. Muy bien, Miquel, ya para terminar, en el aspecto de sanciones bajas, ¿cómo llega el San Andreu? Bueno, pues tenemos alguna baja, alguna pues ya llevamos tiempo y larga, alguna pues que nos estamos encontrando por el camino, jugadores con molestias, la recta final, pues bueno, es dura porque hay mucha acumulación de minutos a nivel de entrenamiento, a nivel de partidos, pero bueno, insisto, yo siempre el discurso lo tengo muy claro y no tengo que engañar a nadie. Si creemos en la capacidad de esta plantilla, si creemos en todos los jugadores que están en la plantilla y así lo hacemos, hablar de bajas y hablar de echar de menos a unos o a otros, pues sería falta de respeto a los que estamos o a los que están y jugarán. Así que, insisto, quien esté, sé que vamos a competir porque así lo hemos hecho todo el año. Perfecto, pues nada, el domingo veremos ese gran partido en el Narcís Sala, segundo contra tercero, tercero contra segundo, San Andreu OSPI, y a ver si los dos equipos acaban haciendo ese playoff y a ver si, quién sabe, por qué no, consiguen ese ascenso. Miquel, muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias para vosotros y no suena mal esta última cosa que nos has comentado. Sí, ¿no? Estaría muy bien. Igualmente, gracias.